Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, para hoy vamos a hablar de lo que son las funciones trigonométricas en su posición canónica. Bueno, para esto entonces vamos a entrar a explicar el siguiente diagrama. Entonces, en este diagrama se muestra un punto P, ¿sí? Este punto P, y las coordenadas cartesianas de ese punto P son X, ¿cierto? Que es este valor, y Y, que es el valor vertical. ¿Listo? Que es este valor de acá. Como ustedes se podrán ver o podrán darse cuenta, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Vamos a cambiar el color para estas líneas, vamos a hacerlas un poquito mejor. Entonces dijimos que X es este valor de acá, el valor verde. Y va a ser nuestro valor rojo. Y en este caso, la distancia que hay entre el punto origen y el punto P, de coordenadas XY, va a ser R. En este diagrama se nos forma un ángulo alfa, que es este ángulo de acá, y está anotado, pues ya como les había dicho, por la letra alfa. Este valor es X, este valor es y este valor lo vamos a llamar R, como aparece ahí en el gráfico. Entonces vamos a definir las razones trigonométricas para este triángulo. Entonces vamos a empezar a definir qué es una razón. La palabra razón en matemáticas está asociada a la operación división, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de razones trigonométricas, estamos hablando de división del valor o el tamaño de ciertos segmentos de recta. En este caso, la figura que vamos a trabajar dentro de este tema son únicamente triángulos con una característica especial. Esos triángulos deben ser rectángulos. Entonces, ¿cómo sé que son rectángulos? Porque el ángulo, este ángulo que estoy marcando acá, este ángulo de aquí, es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto, y debido a esa propiedad de este ángulo, es que estos triángulos, este triángulo que se me forma acá, recibe el nombre de triángulo rectángulo. Por ser un triángulo rectángulo, entonces entra a tener sentido hablar de esta expresión de acá, que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Para este triángulo que yo tengo acá, que la distancia r cuadrado es igual al valor de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Ese es el teorema de Pitágoras asociado a esta figura. Entonces vamos a hallar ciertas divisiones. Entonces vamos a hallar 6 divisiones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta y 6 divisiones. Entonces, la primera división que voy a hallar es dividir y sobre x. La segunda que voy a hacer, perdón, no es y sobre x, es y sobre r, es esta de acá. La segunda división que voy a hacer es x sobre r, la que es esta de acá. La tercera división que voy a hacer es y sobre x, que es esta de acá. Aquí toca tener cuidado porque x no puede ser 0. La cuarta división que vamos a hacer es x sobre y. La quinta división que vamos a hacer es r sobre x. Y la última, r sobre y. ¿Listo? Eso son cada una de estas situaciones de acá. Aquí también, en esta nos hace falta decir que r debe también ser diferente de 0. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿para qué estas divisiones? Estas divisiones que hemos escrito acá reciben el nombre de razones básicas de un triángulo rectángulo. Y la división entre y sobre r recibe el nombre de seno, razón seno. La división entre x y r recibe el nombre de coseno. La división entre y x, tangente. La división entre x y, cotangente. La división entre r y x, secante. Y la división entre r y, cosecante.
Ahora, miremos relaciones entre estas. Si ustedes se dan cuenta, la función o la razón trigonométrica seno también está relacionada con cosecante. Si ustedes ven, el seno relaciona x sobre y sobre r, perdón, y la cosecante r sobre y. ¿Eso qué quiere decir? Que la razón seno de alfa es inversa a cosecante de alfa. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta. La segunda razón que vamos a mirar, coseno, relaciona x y r. Si tú miras, ¿cuál otra relaciona x y r? La secante. ¿Esto qué quiere decir? Que coseno de alfa es inversa a secante de alfa. Por último, la razón tangente relaciona con cotangente. Entonces, la tangente de alfa es inversa a cotangente de alfa. ¿Listo? Ahora, si tú te pones a mirar, si tienes el seno, pues puedes conseguir el coseno, la cosecante, perdón. Si tienes el coseno, puedes hallar la secante. Si tienes la tangente, puedes hallar la cotangente. ¿Listo? Todas las razones trigonométricas tienen tres valores. ¿Cuáles son los tres valores? El ángulo, el numerador y el denominador. Mira, ¿cierto? Y esas son mis tres variables: el ángulo, el numerador y el denominador. Bueno, ahora, otro aspecto que hay que mirar dentro de las razones trigonométricas hablando es que de nuestra geometría elemental debemos saber que si A es un ángulo, B es un ángulo y C es un ángulo cualquiera, la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto me da? 180 grados. Eso es válido para cualquier triángulo. En este caso, como es un triángulo rectángulo, pues también es válido. ¿Listo? Ahora, caractericemos este triángulo, que si tú te pones a mirar, es similar a este. Eso es otra cosa que hay que decir. Las razones trigonométricas no dependen del tamaño del triángulo, únicamente depende de quién, de los ángulos. ¿Listo? Eso lo veremos más adelante. Entonces, vamos a caracterizar este triángulo que es rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque este ángulo de acá es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, esto que está escrito acá es válido para este triángulo también. ¿Listo? Y también es válido esto que está acá. Es el teorema de Pitágoras asociado. Bueno, entonces vamos a llamar quién es C. C va a recibir el nombre, este de acá, de hipotenusa. Y en definición es el lado de ese triángulo más largo. SC. ¿Listo? A recibe el nombre de cateto y B también recibe el nombre de cateto. ¿Quién es A? Pues la distancia entre este punto y este punto. Eso es A, la distancia, el tamaño. ¿Quién es B? Esta distancia o tamaño. ¿Listo? ¿Y quién es C? Es esta distancia que estoy trazando mal acá. ¿Listo? Esos son A, B y C. Entonces tengo la hipotenusa, que es el lado más largo, y dos catetos. No me importa quién es A, quién es B, en esto no infiere nada. ¿Listo? Escribiendo este teorema en estas letras, ¿cómo me quedaría? ¿Quién sería el lado más largo acá? R. Entonces, ¿quién sería? C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero cambian, son solamente las letras. No importa si está en esta configuración o en esta configuración. A mayúscula, C mayúscula y B mayúscula son ángulos. Estos son ángulos. Y son los ángulos internos al triángulo. Aquí claramente, este ángulo C, ¿cuánto vale?
90 grados. ¿Qué me quiere decir eso? Que la suma de A más B es igual a 90 grados. Porque si sumo AB más C, me da 180. Si aquí ya llevo 90, A más B, ¿cuánto deben sumar? A más B deben sumar 90 grados. Entonces, esto es otra cosa que debes tener en cuenta a la hora de solucionar tus ejercicios con funciones trigonométricas, específicamente con razones trigonométricas. Bueno, entonces, un ejemplo sencillo de esto es el siguiente. Supongamos, en este caso, miremos la siguiente figura. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos triángulos, ¿cierto? Y esos dos triángulos comparten ciertos lados. No en el tamaño, pero sí en la posición. Entonces, por ejemplo, este es el lado terminal del ángulo, este es el lado inicial del ángulo. ¿Listo? Aquí está mi ángulo alfa. Y tengo dos triángulos. Uno, el que termina en la línea roja, y otro, el que termina en la línea verde. ¿Qué quiere decir eso? El triángulo, ¿sí? El triángulo, perdón, aquí vamos a hacer esto, el triángulo, ¿cierto? O, M, P, tiene exactamente las mismas razones trigonométricas que el triángulo O, M', P'. Tienen exactamente las mismas razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque este ángulo que estoy marcando acá, que estoy coloreando, este ángulo de acá, es el mismo para los dos triángulos. ¿Listo? Esto en virtud que alfa es igual tanto para el primer triángulo como para el segundo triángulo. ¿Qué se diferencia en estos dos triángulos? La hipotenusa. Mientras que en el triángulo pequeño, la hipotenusa asocia solamente este lado, en el triángulo grande la hipotenusa sería este valor. ¿Listo? Y eso escrito sería acá. Esto es para el triángulo pequeño y esto es para el triángulo grande. ¿En qué va a cambiar? En el tamaño de R nomás. Pero entonces, concluyendo, las dos razones trigonométricas para ambos triángulos, tanto el chiquito como el grande, son exactamente lo mismo. No me importan los tamaños de los lados. Únicamente me interesan son las divisiones entre los lados de estos triángulos. Eso lo veremos ahorita más adelante. Entonces, ahora, tendremos que definir, ¿sí?, qué es un cateto opuesto, qué es una hipotenusa, o es un cateto adyacente. Entonces, definamos. Entonces, tomemos aquí nuestro triángulo. Tenemos a esto A esto B y a esto C. Voy a escribir en rojo el cateto opuesto al ángulo B. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es parto y me voy hacia acá. Es el cateto opuesto. ¿Listo? Es el cateto opuesto a B. ¿Cuál sería el cateto opuesto a A? Al ángulo A. El cateto opuesto al ángulo A es este de acá. Y decía el nombre de A. No puedo hablar de cateto opuesto a C. ¿Por qué? Porque C, si ustedes miran aquí, C es un ángulo recto. Luego, el lado opuesto a C recibe el nombre de la hipotenusa. O sea, C es la hipotenusa. ¿Listo? Y este es un cateto y este es otro cateto. ¿Ok? Ahora, supongamos que no todas las veces me va a salir mi triángulo así. Entonces, supongamos que, y no siempre va a ser, va a salir ABC. Entonces, supongamos que tengo este ángulo aquí. Este ángulo es alfa. Y me dicen que yo tengo este ángulo recto acá en esta posición. Entonces, me quiero identificar el cateto opuesto a alfa. Entonces, ¿cómo hago eso? Para identificar el cateto opuesto, me paro en alfa, que es este ángulo de acá, y me voy a buscar el primer lado que esté acá, este. Ahí llegué, ¿cierto? O sea que este es mi cateto opuesto a alfa. Pongámoslo ahí. Cateto opuesto
a alfa. ¿Listo? Ahora, definamos quién es el cateto adyacente, es decir, quién es el adyacente a alfa. ¿Listo? Este de acá no puede ser el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque este es opuesto al ángulo de 90. Luego este recibe el nombre de hipotenusa. ¿Cierto? Luego el cateto adyacente es el que queda al ladito. Este de acá. ¿Cierto? O sea, esto. Este es el cateto adyacente. Ya teniendo en claro eso, ¿cierto? Ahora definamos o analicemos las funciones o las razones trigonométricas específicamente. Y me dicen que la razón seno. ¿Cómo encuentro la razón seno? Pues coja el cateto opuesto y divídalo sobre la hipotenusa. ¿Cómo encuentro el coseno? Pues mire quién es el cateto adyacente y divídalo sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la tangente? Pues, ¿quién es el cateto opuesto? Y divídalo sobre el cateto adyacente. Las otras tres no las vamos a mirar aquí en esta parte, vamos a mirar atrás. Entonces ahora hagamos un ejercicio. Hacemos eso a un ejercicio donde podamos aplicar. Entonces vamos a sacar un triángulo rectángulo. Vamos a sacar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Damos un triángulo rectángulo. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Y vamos a plantear un ejercicio con ese triángulo rectángulo. Supongamos que tenemos estos valores. Supongamos que tenemos los valores. Este cateto vale 7. Este cateto vale 10. Este cateto no lo conozco. Le voy a poner el valor de y, x, pero aunque, bueno, podemos cambiarle la letra, pongámosle un valor m, un valor que sea. Y me piden que halle las razones trigonométricas para este ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, primero que tengo que encontrar, identificar el ángulo recto. Este es mi ángulo recto. Entonces vamos a hallar quién es el seno para este triángulo. Seno de alfa. ¿Listo? Entonces la definición que me dice que busque el cateto adyacente y lo divida sobre la hipotenusa. Mentiras, es el cateto opuesto dividido sobre la hipotenusa. Perdón por el dedo. Entonces, ¿cuál es mi cateto opuesto? Entonces tengo que mirar cuál es el ángulo. El ángulo es alfa. Ah, bueno, ¿dónde está alfa? Aquí está alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? 1, 7. ¿Cuál es la hipotenusa? M. ¿Sabemos el valor de m? No. Pero algo que sí sé es que c cuadrado más, perdón, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado es una relación que me permite encontrar cualquier lado del triángulo. Entonces, conozco a, pues digamos que es 7 y está elevado al cuadrado, más 10, que sería nuestro lado b, está elevado al cuadrado. Con eso encontramos c cuadrado. 7 al cuadrado, 49. 10 al cuadrado, 100. Sumando estas dos expresiones me da 149. Para encontrar c, pues calculo la raíz cuadrada de 149. Entonces ya conozco quién es c en mi triángulo. En mi triángulo c pues recibe el nombre de m, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 149. Entonces, escribiendo esto sería 7 sobre la raíz de 149. Este sería el seno de alfa. ¿Sí? Ojo, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Por convicción, nunca en el denominador se debe dejar una cantidad radical. Esto no se puede dejar. Entonces, ¿cómo hago para quitar eso? Entonces, vamos a hacer un procedimiento que se llama racionalización. Es decir, voy a multiplicar por un valor. ¿Cuál valor? Pues el valor que me está dando aquí abajo. 149. Raíz de 149.
Entonces, ¿cuánto es la raíz de 149 por la raíz de 149? Esto es la raíz de 149 al cuadrado. Entonces, quitando estas dos cositas, ¿qué nos queda? Quedaría 149. ¿Listo? Entonces, haciendo esto, ¿qué me quedaría? 7 por raíz de 149 sobre 149. Con esto ya el radical se fue de abajo, ¿y para dónde se fue? Para arriba. ¿Ok? Ahora sigamos. Hagamos la siguiente. Coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, ¿quién es? Es el que está pegado al ángulo alfa. En este caso es 10. Sobre la hipotenusa, esa ya la hallamos. Dijimos que era raíz de 149. Pero nuevamente, no puedo dejar un radical abajo. Entonces vuelvo y multiplico por raíz de 149 sobre raíz de 149. ¿Eso cuánto me da? Pues 10 raíz de 149 sobre 149. Y ya tengo el valor de ¿quién? Del coseno de alfa. Por último, la tangente de alfa. La tangente de alfa, ¿quién es? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿quién es? El opuesto dijimos que era 7 y el adyacente dijimos que era 10. Y listo, aquí no hay radical abajo, luego no hay que hacer la racionalización. Tú me preguntarás, y bueno, ¿y las otras razones? Y entonces, si te acuerdas de esta diapositiva anterior, mira que el seno se relaciona ¿con quién? Con la cosecante. ¿Y qué hace? La y la manda para abajo y la r la manda para arriba. O sea, invierte el fraccionario. ¿Cierto? Entonces hagamos eso. Vamos a invertir los fraccionarios. Entonces voy a hallar la cosecante de alfa. Y es invertir el fraccionario. ¿Cuál fraccionario? El inicial. Este. Entonces la cosecante de alfa quedaría 149, raíz de 149 sobre 7. Mira que no hay radical abajo, luego no le hago racionalización. Ya la tengo. Ahora, de igual manera, la secante de alfa. La secante de alfa está relacionada ¿con quién? Con el coseno. Es decir, la x que estaba arriba, ¿a dónde pasa? Abajo. Y la r que estaba abajo, ¿a dónde pasa? Arriba. Es decir, voltear el fraccionario. Entonces volteo el fraccionario. ¿Cuál fraccionario? Este de acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Arriba me quedaría raíz de 149 sobre 10. Y por último, pues obviamente, la cotangente de alfa sería invertir este fraccionario. Este es 7 décimos, luego esto sería 10 séptimos. ¿Listo? Entonces, esa es la forma más sencilla de hallar las razones trigonométricas para ángulos normales. Entonces, ya por último, miremos otro tipo de ejercicio. En este otro tipo de ejercicio me dicen, por ejemplo, me dicen, si te damos el seno del ángulo A, que nos da 3/5, halle el coseno de A, la tangente de A, la cosecante de A, perdón, la secante de A y la cotangente de A. Pero únicamente nos dan esta información. Pero sin querer, esta información es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí nos están dando los lados de nuestro triángulo. Nos están dando dos del lado de nuestro triángulo. Entonces, identifiquemos nuevamente. Ubiquemos un triángulo rectángulo. ¿Sí?
tengo mi triángulo rectángulo y voy a ubicar el ángulo A. ¿Dónde va a quedar el ángulo A? Donde queramos. ¿Excepto en dónde? Excepto en este lado. Este ángulo es de 90 grados. Entonces, este va a ser nuestro ángulo C. Digamos que el ángulo A queda aquí arriba. ¿Sí? Por simple, para cambiar un poquito las cosas. Pero si tú te acuerdas, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces me están diciendo que la hipotenusa vale 5 y que el cateto opuesto al ángulo A, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo A? Y este de acá, vale 3. ¿Listo? ¿Qué me queda por hallar? Me queda hallar este valor. Llamémoslo n. ¿Sí? O llamémoslo de la manera que pues, queramos. B. Digamos que eso es B. ¿Listo? Porque este va a ser nuestro A. Entonces necesitamos hallar quién es B. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, yo sé que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces, ¿quién es C? 5. Y eso está al cuadrado. ¿Quién es A? Vale 3. Y eso está al cuadrado. Más B, que es el que no conozco. Resolvamos. 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. Más B cuadrado. Este está sumando. Vas a restar, entonces me queda 25 menos 9 es igual a B cuadrado. Luego esto me queda 16 es igual a B cuadrado. Sacando raíz, me queda raíz de 16 es igual a B, por lo pronto B vale 4. ¿Listo? Y ya sé cuánto vale B. 4. Yo ya tengo mis tres lados. ¿Para qué? Para este ángulo. Ahora sí apliquemos. ¿Quién es el coseno de A? Coseno de A es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, ¿cuánto nos dio? El adyacente a A es el que está pegado a A, o sea, este de acá. ¿Cuánto nos dio? 4. Pero la hipotenusa que dijimos que era 5. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿El opuesto cuál es? Este es el opuesto. Entonces el opuesto nos da 3 y el adyacente nos dio 4. Y ahora la cosecante. La cosecante, recuerden que esta y esta están relacionadas, seno y cosecante. La cosecante es voltear el fraccionario. Entonces, ¿cuánto nos da? 5 tercios. La secante está relacionada ¿con quién? Con el coseno. Entonces es voltear el fraccionario. ¿Cuánto nos da? 5 cuartos. 5 cuartos. Y la cotangente pues está relacionada obviamente con la tangente y es voltear el fraccionario, o sea que este es 4 tercios. Bueno, con esto terminamos esta parte básica de lo que son las razones trigonométricas. Más adelante profundizaremos un poco más en esto en otro tipo de ejercicios. Ya con esto puedes iniciar tus conceptos básicos de trigonometría. Bueno, espero que estés bien. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.